Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva formación de Génica. Hoy vamos a hablar de intolerancias genéticas digestivas. ¿Por qué son interesantes estudiar las intolerancias genéticas digestivas? Porque están dentro de la medicina personalizada. La medicina personalizada es aquella que se basa en un componente genético para poder, el objetivo es evitar la enfermedad, retrasar su aparición o disminuir sus síntomas. Los pasos son conocer el componente genético, aplicar las medidas preventivas que se conocen en función de ese dato genético y poder evitar, retrasar o disminuir los síntomas de las enfermedades. Todo método de predecir futuras enfermedades se basa en la genética y hoy en día muchísimo más. El esquema sería precisamente este: conocer la parte genética, cambiar o modificar el ambiente para prevenir la enfermedad. Este ejemplo que les hemos puesto es de intolerancia a la lactosa, pero se trataría de lo mismo: conocer la genética, cambiar el componente ambiental para prevenir la enfermedad. Las enfermedades que vamos a analizar en la formación de hoy son enfermedad celíaca, intolerancia al gluten, la intolerancia a la lactosa, la intolerancia a la fructosa y, por último, un protocolo de actuación genérico de todas las enfermedades de genética predictiva que se pueden analizar con estos métodos. Primero vamos a empezar por la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca, como todos ustedes saben, es muy conocida ahora mismo. Es una enfermedad sistémica que está inducida por gluten. Tiene una causa inmunológica, tiene una base genética obligatoria y es de carácter permanente, no es una alergia que se pueda modificar. Las manifestaciones y los síntomas que tiene la enfermedad celíaca son muy numerosos. En adultos son muy poco frecuentes las manifestaciones digestivas, son más frecuentes las manifestaciones extradigestivas, que pueden pasar desde dolores articulares, depresión, infertilidad, cansancio, dermatitis. Son muy variadas. Precisamente por ser tan variadas es lo que hace que el diagnóstico sea más difícil, ya que el paciente puede acudir a diferentes tipos de especialistas con síntomas de enfermedad celíaca y no siempre se identifican como enfermedad celíaca. Además, hay pacientes celíacos asintomáticos, con lo cual es precisamente en estos donde el estudio genético, además de las alteraciones en el intestino, son la base del diagnóstico. ¿Cuál es el riesgo a desarrollar enfermedad celíaca? En la población general la prevalencia es de 1 de cada 100. 1 de cada 100 personas de nuestra población, sobre todo. Con genética compatible con enfermedad celíaca, con genética HLA positiva, es 1 de cada 30, se multiplica por 3. Y si estos pacientes además tienen un familiar de primer grado celíaco, entonces la probabilidad aumenta muchísimo y ya es 1 de cada 10. Por eso es tan importante hacer estudios genéticos a familiares de primer grado de pacientes celíacos, para saber si tienen riesgo o no a desarrollarla. Las causas de la enfermedad celíaca son de 3 tipos. La etiología tiene un componente inmunológico, hay anticuerpos asociados al desarrollo de enfermedad celíaca, que son los que se analizan en los estudios bioquímicos, antigliadina, antiendomisio, antitransglutaminasa. También tiene un componente genético. Los estudios en gemelos monocigóticos han aportado unos datos de concordancia entre gemelos entre un 70 y un 100%, lo que significa que el componente genético en esta enfermedad es muy potente. Y también tiene un componente ambiental, por supuesto. Si no hubiera gluten no habría enfermedad celíaca. Vamos a basarnos en el componente genético, que es de lo que es la formación de hoy y lo que analizamos aquí en Génica. El componente genético tiene 2 tipos de genes. Tiene, por un lado, los genes no HLA y los genes HLA. Vamos a empezar por los primeros, que son los más sencillos de explicar porque están ahora mismo en fase de investigación. Los genes no HLA son muchos, son muy variados. La genética de la enfermedad celíaca es muy compleja. Si se fijan, hay muchos genes asociados con el sistema inmunológico, muchos genes asociados con hematología, con neurología, con sistema metabólico, cáncer, incluso otros. Es muy variado. Además, si se fijan en la parte interna están los nombres de los genes. El tamaño de la etiqueta corresponde al porcentaje de asociación que presentan, es decir, un tamaño de etiqueta más grande significa que ese gen está más asociado, se ha encontrado más veces asociado a la patología de enfermedad celíaca.
sea que la situación es bastante compleja. Ahora mismo está en proceso de investigación básica y no se puede aplicar los resultados todavía a la práctica de rutina. Pero sí se puede hacer en los genes HLA. Los genes HLA están en el complejo de histocompatibilidad que está presente en el cromosoma 6 y hay distintos tipos de genes HLA. Los genes HLA de clase 2 son los que nosotros analizamos en este estudio y nos interesan principalmente dos, el DQA1 y el DQB1. Son los genes que analizamos para estudiar la predisposición genética a enfermedad celíaca. Los genes, las proteínas que están sintetizadas por esos genes son las que trabajan de presentadores de antígeno en la superficie del epitelio para que precisamente los linfocitos son cuando les presenta estas células estas proteínas, el gluten, son los linfocitos de los que empiezan la cascada inmunológica. Por eso esta estructura es tan importante. Estos genes tienen un dominio extracelular y otro citoplasmático, atraviesan la membrana y están formados por dos cadenas, una cadena alfa y una cadena beta. La cadena alfa de estas moléculas está sintetizada por el gen HLA-DQA1, la cadena beta está sintetizada por el gen HLA-DQB1. Nosotros analizamos los dos genes por separado para ver cuál es el genotipo de cada uno y una vez que tenemos el genotipo completo podemos decir cuál es el marcador genético que tiene el paciente, pero tenemos que analizar los dos. De esta manera, les voy a poner los ejemplos más frecuentes en pacientes celíacos. Cuando el gen HLA-DQA1 tiene un resultado 0,501 y el HLA-DQB1 tiene un resultado 0,201, esta combinación de genotipos, y solo esta combinación de genotipos, es lo que llamamos HLA-DQ2. Por otro lado, cuando el gen HLA-DQA1 tiene una combinación 0,301 y el HLA-DQB1 tiene un genotipo 0,302, esta combinación de genotipos, y solo esta, es lo que denominamos DQ8. En este sentido, son estos resultados de marcadores o DQ2 o DQ8 o el half DQ2 los que presentan los pacientes celíacos y los que las personas sanas les confieren un riesgo a desarrollar enfermedad celíaca. En función del marcador que tengan, ese riesgo es alto, moderado o bajo. ¿Por qué es interesante saber qué marcadores exactamente tiene el paciente? Fíjense que en la población no celíaca, en la población sana, el 30% de la población sana tiene DQ2, DQ8 o half de DQ2. El 30%, el 70% restante tiene otros marcadores DQ, DQ6, DQ5, otros marcadores. Pero el 30% de la población sana tiene los marcadores, la genética compatible, la genética positiva, compatible con la enfermedad celíaca. Y eso no significa que vayan a desarrollar la enfermedad celíaca, solo significa que están predispuestos genéticamente, pero puede que no la desarrollen nunca. En cambio, los pacientes celíacos, la población celíaca, el 100% de la población celíaca tiene o DQ2 o DQ8. El DQ8 es menos frecuente, solamente el 5% de la población lo presenta, el DQ2 es mucho más frecuente. Y dentro del DQ2 es más frecuente el DQ2 clásico que el half DQ2 que está menos presente. Esto significa que si viene al laboratorio una persona sana, familiar de un paciente celíaco y le hacemos el estudio genético, si no tiene ni DQ2 ni DQ8 sabemos que en esta población no va a estar. Si tiene DQ2 o DQ8 no sabemos dónde colocarle, si en esta población de pacientes celíacos o el 30% de la población sana que no va a desarrollar la enfermedad nunca. Pero lo que nos interesa muchísimo es saber si no tiene los marcadores genéticos, porque si no los tiene se puede descartar la enfermedad. Este estudio genético tiene un excelente valor predictivo negativo para descartar la enfermedad celíaca, precisamente por esto. ¿Cuáles son los objetivos del estudio genético? Identificar pacientes susceptibles de desarrollar enfermedad celíaca, descartar la enfermedad en personas que no tengan riesgo, prevenir las patologías asociadas con el apoyo a un diagnóstico precoz y hacer estudios familiares identificando pacientes con predisposición genética.
Los criterios de inclusión de los pacientes en estos estudios son, siempre se los recomendaremos a pacientes con duda diagnóstica para hacer un buen diagnóstico diferencial, es decir, pacientes con un resultado negativo pueden excluir la existencia de la enfermedad con un 99% de fiabilidad. Si es positivo el resultado, sirve como apoyo al diagnóstico. No siempre los síntomas son claros y en este caso, para evitar una demora en el establecimiento del diagnóstico, interesa. Este puede ser un dato interesante para el médico para poder llegar a un diagnóstico antes. Además de pacientes con duda diagnóstica, en estudios familiares, con el objetivo de identificar riesgo genético en familias de primer grado de pacientes celíacos. Además, en pacientes asintomáticos pero que tengan alto riesgo porque presenten algunas enfermedades asociadas a enfermedad celíaca, como diabetes tipo 1, tiroiditis, síndrome de Down, síndrome de Turner. En estos pacientes, cuanto antes se identifique la enfermedad, se pueden evitar complicaciones más graves. Y también para pacientes con enfermedades autoinmunes. ¿Cómo se interpretan los resultados? Si se ha identificado los marcadores genéticos positivos de enfermedad celíaca en un paciente, esto le confiere riesgo a desarrollar enfermedad celíaca, que es un dato que tiene que tener el médico para hacer un buen diagnóstico. Si se ha identificado los marcadores en familiares de primer grado o en población de riesgo, esto justifica el seguimiento. Tienen que tener este dato presente para poder descartar el desarrollo de la enfermedad, poder identificarla fácilmente en cuanto aparezca. Si se identifican los marcadores en pacientes cuyos síntomas no eran concluyentes, esto permite apoyar el diagnóstico de enfermedad celíaca. De una forma muy gráfica, les podríamos indicar el siguiente esquema. A un paciente le hacen un estudio bioquímico de anticuerpos y sale negativo. Como tiene familiares de primer grado, este resultado hay que repetirlo de forma periódica. En función de la comunidad autónoma es con una periodicidad u otra, pero siempre hay que repetirlo. Finalmente, el paciente desarrolla la enfermedad, tiene anticuerpos positivos, le hace una biopsia y se confirma que ha desarrollado la enfermedad celíaca. Si se hace el estudio genético a este paciente, la genética va a ser positiva. Todos los pacientes tienen genética positiva. ¿Qué hubiese pasado si después del primer análisis que sale negativo el paciente le hacemos el estudio genético de enfermedad celíaca, el estudio HLA? Si sale negativa, a este paciente no hay que repetirle los análisis de anticuerpos. No va a desarrollar enfermedad celíaca. Si tiene síntomas serán debidos a otra causa, pero no a enfermedad celíaca. Vamos a estudiar dos casos clínicos que les habíamos traído para ilustrar la teoría que acabamos de explicar. El primer caso es un recién nacido de 4 meses de edad que tiene 2 hermanos celíacos que se diagnosticaron a los 10 y 13 meses, ahora ya tienen 3 y 4 años. En este paciente no se ha introducido aún la dieta sin gluten, no sabemos si tiene síntomas, solo sabemos que tiene 2 hermanos celíacos. Le hacemos el estudio genético, que además es un estudio que se hace a través de una muestra de mucosa bucal, está especialmente indicado para lactantes, para bebés, donde la toma de muestra de sangre es más difícil de obtener, y el resultado genético es DQ5, DQ6, es decir, no presenta los haplotipos de riesgo de enfermedad celíaca. En este caso, en este paciente se descartaría la posibilidad de desarrollarla. Puede introducir el gluten en la dieta normalmente y no necesita analíticas de seguimiento, no necesita hacerse los anticuerpos para ver cuándo la va a desarrollar, porque no la va a desarrollar. Es el modelo perfecto de situación que nos gusta en el laboratorio, porque el estudio genético da tranquilidad a la familia y sabe que este paciente, aunque sus hermanos lo tengan, él no lo va a desarrollar. El segundo caso clínico que les habíamos traído es el caso de una mujer de 58 años con artritis reumatoide y malas digestiones desde pequeña. Hace pocos meses sospecha que puede tener enfermedad celíaca porque han diagnosticado a su nieta de 2 años y su hija también puede presentar síntomas. Le hacemos el estudio genético a esta paciente y el resultado es DQ2, DQ7, es decir, un riesgo elevado a desarrollar enfermedad celíaca. La paciente, los resultados, el asesoramiento que se le indica es una dieta estricta sin gluten para toda la vida, y la paciente empieza a notar síntomas de mejoría a partir de la 3.ª semana. Pasados unos meses se atenúan los dolores articulares e incluso mejora su calidad de vida. Es otro modelo
paciente que nos encontramos muchas veces en el laboratorio. Los abuelos de niños que han sido diagnosticados como celíacos y que siempre han tenido unos síntomas que ellos consideran normales, como malas digestiones, pero que en realidad son signo de una enfermedad celíaca no diagnosticada. Hasta aquí era la información que quería explicarles de enfermedad celíaca. Ahora voy a empezar la parte de intolerancia a la lactosa. La intolerancia a la lactosa es una imposibilidad o capacidad reducida de digerir la lactosa ingerida. La lactosa es un sacárido cuya la enzima que lo digiere mientras estamos en la edad lactante, tenemos una actividad lactasa máxima porque los mamíferos nos alimentamos básicamente de leche. Esta actividad lactasa tiende a disminuir a lo largo de la vida, lo que produce que la lactosa no se digiera y aparezcan los síntomas típicos de una intolerancia a la lactosa, como son la diarrea, gases, distensión abdominal, incluso dolor abdominal. En algunos adultos hay una persistencia a la lactasa, con lo cual no llegan a notar estos síntomas nunca. Por eso es interesante estudiar el estudio genético para ver si los síntomas que tengan de mala absorción son debidos a una intolerancia a la lactosa. ¿Qué tipos de intolerancia a la lactosa nos podemos encontrar? Una intolerancia primaria es una intolerancia donde hay una causa genética de una actividad disminuida de la lactasa. Puede ser si esta causa genética es una deficiencia congénita, es decir, en los pacientes no tienen, la lactasa no funciona, o sea, en ningún momento, a esta intolerancia a la lactosa se le denomina deficiencia congénita de lactasa, es muy poco frecuente y se diagnostica principalmente los pediatras, ya que los bebés empiezan a mostrar síntomas desde el primer momento en que están mamando. El tercer tipo de intolerancia a la lactosa es una intolerancia secundaria que está provocada por un daño intestinal temporal de forma aguda. Las causas pueden ser una gastroenteritis vírica o incluso la enfermedad celíaca. Esta intolerancia es transitoria y recuperable. Por eso es tan interesante estudiar cuál es el componente genético para poder recomendar al paciente si su intolerancia tiene una causa genética o si puede ser recuperable. La prevalencia de la intolerancia a la lactosa es muy elevada en la población mundial. Es diferente en función de los distintos tipos de poblaciones, pero es una persistencia bastante común la patología. Las causas genéticas las podemos analizar en el cromosoma 2, donde están los dos genes que analizamos principalmente, uno para la intolerancia congénita y otro para la intolerancia primaria. Los marcadores que analizamos para la intolerancia primaria a la lactosa son los dos que se muestran en la pantalla. Esta patología tiene una herencia recesiva, lo que indica que los padres de un paciente pueden ser portadores de estos polimorfismos, pero no tienen por qué desarrollarlos. Y solamente si los dos padres son portadores de los polimorfismos, tienen una probabilidad del 25% de tener un hijo, con la enfermedad, con la intolerancia a la lactosa. Es decir, es poco frecuente, pero es posible que nazca un niño con intolerancia a la lactosa de padres que no lo son. O sea, que no siempre tienen familiares de primer grado afectados de la misma enfermedad. Este dato también es importante a la hora de estimar a quién le recomendamos el estudio y a quién no. ¿Cómo se realiza el diagnóstico de la intolerancia a la lactosa? Se puede realizar con análisis clínicos, con un test de hidrógeno expirado, un test de acidez de heces, incluso una biopsia intestinal. Nosotros nos vamos a basar en el estudio genético porque no es un diagnóstico, es una prueba de riesgo genético, pero apoya el diagnóstico. Además, previene patologías asociadas, se hace en saliva, que es muy sencillo para bebés, y permite hacer estudios familiares. Los criterios de inclusión de pacientes en el estudio genético de intolerancia a la lactosa, hay que tener en cuenta que no todas las personas con deficiencia de lactasa tienen los mismos síntomas.
que la mayoría de los pacientes pueden tolerar cierta cantidad de lactosa en su dieta y que los síntomas pueden ser más o menos severos en función del nivel de tolerancia, incluso de la cantidad de lactosa consumida. Está recomendado este estudio para niños y adultos que tengan familiares de primer grado afectos, que tengan una intolerancia secundaria descartada, es decir, que no esté asociada a otra patología, sobre todo en la infancia, a niños prematuros y también a aquellos pacientes cuyos síntomas aparezcan a la media hora, entre media hora y 2 horas después de haber consumido lácteos. ¿Cuál es la interpretación de los resultados? Si se identifican las variantes, la timina y la adenina en concreto, se descarta la intolerancia primera a la lactosa. Si las que se identifican en el estudio genético son sus complementarias, es decir, la citosina en el primer marcador y la guanina en el segundo, hay un riesgo de intolerancia primera a la lactosa. Si se descarta, en el caso de que se haya descartado, los pacientes pueden buscar los síntomas que tengan en otra causa, porque intolerancia a la lactosa no va a ser. Cuando se diagnostica, cuando se le dice a un paciente que tiene riesgo de desarrollarla, hay que tener cuidado porque no se puede quitar los lácteos de una forma radical porque disminuiríamos la ingesta de calcio y de vitamina D. Hay que establecer una dieta equilibrada que aporte suficientes nutrientes y que no suponga que tengan una dieta completa cada uno de los pacientes. Los objetivos del estudio genético en la intolerancia a la lactosa son el apoyo al diagnóstico por parte del especialista, la prevención de patologías asociadas y los estudios familiares, poder prever y tener identificados las personas de riesgo. Les hemos traído 2 casos clínicos igualmente. En el primero tenemos un varón de 6 años que tiene distensión abdominal, que tiene malestar tras ingerir leche, también diarreas frecuentes, pero no tiene antecedentes de intolerancia a la lactosa en su familia, es una enfermedad totalmente desconocida. Le hacemos el estudio genético, como es un estudio de saliva, el paciente no se queja nada, está bastante contento. Le hacemos el estudio genético y observamos que encontramos la variante C del primer polimorfismo, la citosina en homocigosis y la guanina en homocigosis, con lo cual se confirma el diagnóstico de intolerancia primera a la lactosa. Este paciente le recomendaríamos que vaya a visitar a su especialista, o bien a gastroenterología infantil o bien al pediatra. El segundo caso clínico que les habíamos traído es una mujer de 34 años con distensión abdominal, con cierto malestar pasajero tras ingerir leche, pero desde hace poco, desde hace un mes. Hacemos el estudio genético y obtenemos los 2 marcadores en heterocigosis. En este caso se descarta la intolerancia primaria a la lactosa. Es posible que sea una intolerancia transitoria que esté debida a otra causa, a una gastroenteritis, a una enfermedad celíaca no diagnosticada, por ejemplo. Conviene hacer seguimiento por su médico de atención primaria o por su especialista si los síntomas persisten. Con esto habíamos acabado la explicación del estudio genético de intolerancia a la lactosa y empezamos con el último, que es el de intolerancia a la fructosa. La intolerancia a la fructosa es un trastorno genético del metabolismo por el cual el paciente degrada de manera inadecuada el azúcar fructosa que está presente en las frutas, las verduras, las hortalizas y la miel. Es difícil de evitar en una dieta mediterránea que nos ocupa. Además forma parte junto con la glucosa del azúcar común, de la sacarosa, por eso es más difícil. La fructosa se absorbe en el intestino delgado por acción de un transportador específico y posteriormente pasa a la sangre con la ayuda de otro transportador. Este segundo transportador vehiculiza la fructosa junto con la glucosa y la galactosa. Hay distintos grados de intolerancia a la fructosa en función del transportador específico que está alterado. No hay que confundir la intolerancia a la fructosa con la malabsorción de fructosa. Esta segunda puede afectar entre un 40 y un 60% de la población, sin que se identifiquen bien marcadores genéticos o marcadores raciales. Los síntomas son parecidos a la intolerancia a la lactosa, conllevan diarreas, dolor abdominal, náuseas, gases. Hay 2 tipos de intolerancia igualmente. Una intolerancia primaria, que se produce por un déficit de la enzima transportadora, se cree que va mediada genéticamente y se desarrolla a lo largo de la vida, no es corregible. Y una intolerancia secundaria,
que no tiene una base genética, se da la presencia de una enfermedad intestinal que daña el epitelio de la mucosa intestinal de forma transitoria. Puede estar debido a gastroenteritis, a entorpecimiento bacteriano, a enfermedad inflamatoria intestinal, incluso a enfermedad celíaca. El estudio genético que se analiza en la intolerancia a la fructosa es el gen que codifica la enzima aldolasa B. Hay 50 mutaciones posibles de esta enzima. Nosotros analizamos las mutaciones más frecuentes. Estas 3 mutaciones implican un porcentaje, se presentan en la inmensa mayoría de los pacientes. En más de un 90% de los pacientes presentan estas 3 mutaciones. ¿Cómo se realiza el diagnóstico de la intolerancia a la fructosa? Hay pruebas de diagnóstico del aire expirado, pruebas de curva de glicemia, incluso biopsia intestinal, que identifican mala absorción de glucosa. Para diferenciarla de una intolerancia hereditaria, en este caso nos basaríamos en el estudio genético. El estudio genético tiene como objetivo prevenir patologías asociadas, apoyar el diagnóstico y realizar estudios familiares. Los criterios de inclusión con los que se recomienda a los pacientes el estudio de intolerancia a la fructosa son aquellos pacientes que tengan familiares afectados de primer grado, aquellos pacientes en los que se haya descartado una intolerancia secundaria a la fructosa por otra causa, niños prematuros, incluso pacientes con síntomas digestivos no identificables. La interpretación de los resultados es sencilla. Si se identifican las variantes que analizamos, hay un riesgo de intolerancia a la fructosa. Si no se identifican, se descarta la intolerancia a la fructosa, con lo cual los síntomas que tiene el paciente habría que buscarlos en otra causa. Los objetivos del estudio genético serían apoyar al especialista en el correcto diagnóstico de la patología, prevenir otras patologías asociadas, incluso hacer estudios familiares que se identificara pacientes de riesgo dentro de familias donde ya se haya realizado el diagnóstico. Les hemos traído igualmente unos casos clínicos para ilustrar la teoría que acabamos de explicar. El primer caso clínico es el caso de una niña de 4 años con problemas abdominales, diarrea, malnutrición, incluso falta de crecimiento. Se ha descartado la enfermedad celíaca y la intolerancia a la lactosa. No tiene antecedentes de intolerancia a la fructosa, pero tiene síntomas digestivos no claros, ¿no? El médico necesita este estudio para poder hacer bien un diagnóstico. Le hacemos el estudio genético y se detectan los tres polimorfismos que nosotros analizamos. El asesoramiento en este caso nos permitiría confirmar el diagnóstico de intolerancia a la fructosa y derivarlo al especialista, o bien gastroenterología infantil o bien pediatría. En el caso clínico 2 les queríamos presentar un hombre de 20 años que tiene distensión abdominal con cierto malestar pasajero tras ingerir gluten y principalmente fruta. El resultado genético del estudio que le realizamos no se detecta ninguna de las variantes analizadas, con lo cual en el asesoramiento se descarta la intolerancia a la fructosa. Se le recomienda al especialista buscar las causas de los síntomas en otras intolerancias y al paciente se le recomienda hacer un seguimiento con su médico de atención primaria, pero no sería intolerancia a la fructosa. Aquí terminamos la parte específica genética de cada uno de los 3 análisis. Vamos a empezar a explicar cuál sería el protocolo de actuación. El protocolo de actuación de este tipo de análisis es muy sencillo porque el soporte es, la muestra se toma de una forma indolora y no invasiva. Analizamos el estudio genético a través de células de mucosa bucal que se toman del frotar la parte interna del carrillo con un algodón. Es una forma muy sencilla de tomarla, el paciente no tiene que estar en ayunas, tiene que tener la boca limpia simplemente. Hay que abrir el envase sin tocar el algodón para no contaminar la muestra, frotar la parte interna del carrillo de esta manera que se vea bien que se están tomando células, no hay que mojarlo en saliva porque la saliva no tiene células, hay que frotar y raspar el epitelio y la mucosa bucal, que es de donde hay que coger células. Durante 1 minuto es lo que solemos decir. Después se cierra la torunda y se pone el nombre por fuera del paciente. Entregamos normalmente 2 torundas para poder tomar una en cada lado del carrillo.
Lo único importante es que el paciente tiene que tener la boca limpia. No tiene que haber comido, ni bebido, ni haberse lavado los dientes, ni fumar, ni pintarse los labios, al menos 1 hora antes de tomar la muestra. Pero lo bueno es que no tiene que estar en ayunas y se puede tomar en la propia consulta. El paciente no tiene que venir al día siguiente. Además de la muestra, el paciente tiene que firmar un consentimiento informado al tratarse de un estudio genético y el especialista tiene que rellenar los datos del paciente, los datos clínicos y el formulario de solicitud y enviárnoslo junto con la muestra. En Génica no trabajamos directamente con pacientes, el paciente siempre pide cita con el facultativo, se toma la muestra viene por mensajería Génica, en Génica realizamos el análisis, enviamos el informe con soporte informático al facultativo y el facultativo es el que explica el resultado al paciente en una segunda consulta, pero siempre es vía facultativo. ¿Por qué es interesante hacer un estudio genético? ¿Qué es lo que ofrecen los estudios genéticos? Son estudios fáciles, se realizan a partir de muestras de saliva de forma indolora y no invasiva. Son estudios muy cómodos, la toma de muestras se toma en la propia consulta, el paciente no tiene que volver otro día ni ir a otro sitio a una hora concreta. Es un estudio único, el resultado es válido para toda la vida, la genética no varía. Estos estudios se hacen solamente una vez en la vida. Es un estudio innovador porque supone una nueva herramienta que le permite estar a la vanguardia de la tecnología analítica. Y es un estudio familiar. Los resultados son importantes para los familiares de primer grado del paciente y permite prevenir enfermedades asociadas a familiares aparentemente asintomáticos. Muchas gracias por haber asistido a este seminario. Estamos a su disposición para resolver cualquier duda que se les ocurra o se les plantee. Gracias.